Bueno, a todos buenos días. Si lo que les voy a pedir es que si hay algún ruido, por favor, cancélense los micrófonos. Y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, digamos, se habilitan ustedes mismos el micrófono y la hacen, no tengan problema. La clase de hoy no es una clase muy larga, calculo que con lo que nos queda de reunión acá y un poquito más, la vamos a cerrar. En todo caso, después quedaremos a disposición de cualquier consulta, cualquier observación que quieran hacer sobre el teórico o sobre cualquier otro tema que tenga que ver, obviamente, con la asignatura. La idea hoy es hablar un poco, continuar con las unidades del programa y hablar sobre ciudad especulativa. ¿Qué entendemos cuando hablamos de ciudad especulativa? Hay una comprensión de ese término que todos asumimos y que de alguna manera está muy condicionada por los medios de comunicación, por lo que uno puede leer en los diarios acerca de qué es especular. Y es una versión un poco, yo diría, simplificada de lo que implica el concepto de especulación, de especulativo. Voy a abrir a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, bárbaro. Y se ve bien. Bueno, a ver si alguno se atreve a desconectar el micrófono y decirme, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudad especulativa? Una ciudad que se piensa a futuro. A ver, un poco más fuerte que no se escucha. Una ciudad que se piensa a futuro. Bien. Puede ser, ¿hay alguna otra definición? ¿Nunca escucharon hablar de especulación? ¿De qué se habla cuando se habla de especulación? Y sería lo que uno quiere lograr, a lo que uno quiere llegar, lo ideal. Bien, no sé si lo confundiría con ideal, pero ideal, sí. Ideal de idea, de lo que uno tiene idea que va a pasar, no ideal de que esté bien. Sí, está bien. Bien, estamos bastante cerca y veo que nos alejamos un poco de lo que habitualmente se trata el concepto de especulación cuando se lo desarrolla o se habla sobre el mismo en los medios de comunicación, que no está mal, pero siempre se lo suele asociar únicamente a la especulación en términos económicos. Pero en realidad el concepto de especular va un poco más allá de todo esto. Vamos a ver algunas acepciones. Siempre es bueno, cuando uno está analizando un tema, tomarse la costumbre de abrir el viejo y querido diccionario de la Real Academia y ver cuáles son las acepciones que tiene el concepto de especular. En primer lugar, se habla de especular como un adjetivo, no como un verbo. Dice, perteneciente o relativo a un espejo. Especular, algo que refleja. Uno podría decir, bueno, cuando hablamos de ciudad especulativa, esto no tiene nada que ver con lo especulativo, y sin embargo, tiene mucho que ver con el concepto de ciudad especulativa, como vamos a ver. Hay un texto clásico que alguno habrá leído, supongo que más de uno habrá leído, de Jorge Luis Borges, que se llama
Tlön Uqbar Orbis Tertius, que está en el libro Ficciones. Si no lo leyeron, recomiendo que ya, ni bien terminen la clase, googleen, búsquenlo, seguramente lo van a encontrar y lo lean. Probablemente a muchos les cambie la percepción de la realidad. Pero bueno, él, cuando comienza ese texto, relata una situación personal de una conversación con un amigo, que es Bioy Casares, otro escritor, y que están en una casona que habían alquilado, y se dan cuenta que al final, a la noche, al final de un corredor, al final de un pasillo, había un espejo. Él dice, había un espejo, nos acechaba. Y empiezan a conjeturar, a partir de lecturas que tenían, con la idea de que dicen, los espejos lo que hacen es multiplicar el mundo. Multiplican la realidad. Infinitamente. Esa idea de la multiplicación, como algo que define un objeto, es fundamental de considerar cuando hablamos de una ciudad especulativa. La idea de reiteración, de que es un organismo, una ciudad, que existe a partir de la reiteración, de la copia indefinida o ilimitada de distintos elementos. Hay otra segunda acepción que da el diccionario del concepto de especular, y acá ya estamos hablando de un verbo, especular como verbo, que tiene algo que ver con algunas de las ideas que habían anticipado, reflexionar en un plano exclusivamente teórico, hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. O sea, estamos hablando de una actividad principalmente mental, conceptual, donde la realidad concreta, la realidad fáctica, física, en la cual nosotros vivimos, pasa a un segundo plano. Lo que importa es la idea, lo conceptual. Pero además hay otra cuestión, es hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Hay una idea de incertidumbre. No sabemos, no estamos seguros. Estamos reflexionando, estamos operando en un plano principalmente intelectual, no concreto, no físico, pero sin certezas. Hace un rato hablaban de futuro. Bueno, sin certezas sobre el futuro. Con pocas certezas. Con conjeturas. Con especulaciones sobre el futuro. Que no es lo mismo que decir con certezas. Otra tercera acepción dice, efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios, aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios. Comerciar, traficar, procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil, o sea, la especulación. Y acá ya nos encontramos con una definición que está ligada con el uso habitual que solemos hacer, o que se suele hacer en los medios de comunicación, del concepto de especular, lo especulativo, incluso con un sesgo negativo. Por supuesto, darle un sesgo negativo a la actividad comercial o financiera implica un posicionamiento ideológico, sobre el cual no vamos a profundizar aquí, vamos a intentar no hacerlo. Y finalmente, una cuarta acepción, tal vez más alejada del concepto de ciudad especulativa, o más difícil de asociar, pero que tiene una vinculación. La RAE dice que especular también es registrar, mirar con atención algo para reconocerlo y examinarlo. O sea, analizar algo. Y hay que decir que la historia del urbanismo, que comienza, como ustedes ya habrán visto, en teóricos que ya se dieron, ¿no? Comienza a mediados del siglo XIX, la historia del urbanismo como disciplina reconocida institucionalmente y con aspiraciones de cientificidad, como disciplina destinada a analizar, a conocer las ciudades para intervenir sobre las mismas. Es una disciplina que comienza, como yo decía recién, a mediados del siglo XIX, y a mediados del siglo XIX se escribe un tratado,
que es la teoría general de la urbanización, de Ildefonso Cerdá, que François Joly considera el texto fundacional de esta disciplina que llamamos urbanismo, pero a partir de ese momento se escriben muchísimos libros y tratados tratando de explicar qué son las ciudades, o sea, de especular sobre la ciudad. En ningún momento de la historia se escribieron tantos tratados, tantos libros, a veces preceptivos, a veces más analíticos, pero nunca se escribió tanto en la historia de la humanidad sobre la ciudad como se lo viene haciendo desde mediados del siglo XX, desde el momento en que Cerdá publica la teoría general de la urbanización. O sea que cuando hablamos de ciudad especulativa también estamos hablando de una ciudad sobre la cual escribimos constantemente, sobre la cual reflexionamos para tratar de entenderla, de entender de qué se trata, sin llegar nunca, por supuesto, a un veredicto definitivo. Yo decía hace un rato que hablar de ciudad especulativa implica hablar de algo más que de la especulación mercantil, de la especulación comercial. Y la realidad es que el concepto de lo especulativo hace irrupción en la historia de la ciudad, incluso mucho antes del siglo XIX. Perdón, profe. ¿Perdón? ¿Te puedo hacer una, Sí. perdón, ¿te puedo hacer Sí. una consulta? Sí. Sobre, por ahí pensando también el tema de ciudad especulativa, se me viene como por ahí, ¿cómo te puedo decir? Lo que lleva a una ciudad especulativa, por ahí como los elementos para que una ciudad sea ciudad, digamos. No sé si me explico. A ver, si te podés acercar un poco más al micrófono, porque no sé si los demás, pero yo te escucho muy bajo. A ver ahí, ¿se escucha? Un poco. Un poco mejor. A ver, ya me hablabas de los elementos. Claro que por ahí, ciudad especulativa se me viene a los elementos que llevan a una ciudad, digamos. Los elementos que llevan a que una ciudad sea ciudad, prácticamente. No sé si por ahí tiene algo que ver con eso. Bueno, puede ser. Vamos a ver a lo largo de la clase. Por ahí es una pregunta que demasiado abierta. Obviamente vamos a hablar de elementos, en tantos hechos constitutivos, componentes de la ciudad. Podríamos decir que en una ciudad especulativa, considerada como ciudad especulativa, los elementos que conforman cualquier ciudad, podamos definirla como especulativo o no, algunos elementos sobre los cuales ustedes ya están empezando a familiarizarse, el tejido, el trazado, el parcelamiento, se van desarrollando y se van conformando de una manera particular, siguiendo procesos particulares. Y el modo en que esos elementos se van configurando, y van configurando a su vez la ciudad, nos permite definir a una ciudad, en este caso como especulativa. Pero bueno, no quiero profundizar tanto en esto, porque creo que es algo que vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando en el teórico. Yo decía que el concepto del especulativo irrumpe en la historia de la ciudad mucho antes del siglo XIX. Y concretamente me estoy refiriendo al proceso de colonización de América por parte de España. Esta imagen, estas dos imágenes que vemos aquí, a la izquierda estamos viendo a Puebla, una ciudad fundada por españoles en México, en el siglo XVII, no fundada en el siglo XVII, sino que este es un plano de Puebla en el siglo XVII, perdón, estuvo fundada antes Puebla. Y al lado hay una imagen de cómo era la ciudad de Milán, en Italia, también para la misma época, en el siglo XVII. Y ya que hay un contraste claro. Cuando vemos Milán, vemos una ciudad acabada en sí misma, un objeto delimitado, terminado, que lo puedo identificar con claridad, que se separa del campo, puedo identificar claramente qué es ciudad y qué no es ciudad, mientras que cuando veo la imagen de cómo era Puebla, veo un objeto absolutamente inacabado,
en proceso de transformación. Es difícil determinar cuáles son los límites, dónde empieza la ciudad, dónde termina, dónde empieza el campo, dónde termina el campo. Incluso empiezo a ver un montón de parcelas no ocupadas en el dibujo. Mientras que en el gráfico de Milano, todo lo que está parcelado está construido, o se ven incluso cultivos. Pero está determinado exactamente en la imagen, está perfectamente graficado qué ocurre en cada parcela. Si hay una edificación o si hay algún cultivo. Mientras que en la imagen de Puebla, de la misma época, simplemente hay una parcela a veces dibujada y no se dice qué es lo que ocurre. Ya empezamos a hablar con esa idea de la imprecisión, del grado de imprecisión, que tiene que ver con lo especulativo. Y la realidad es que este concepto ya se ve perfectamente en lo que eran los planos de fundación. Este es el plano de fundación de la ciudad de Mendoza, de 1562. Lo único que se define son manzanas y propiedades. O sea, hay un grado de abstracción muy grande que contrasta con la concepción europea de ciudad. O sea, acá vinieron europeos, pero probablemente sin meditarlo demasiado, empezaron a fundar nuevas ciudades siguiendo una idea de ciudad que era radicalmente nueva, que no tenía nada que ver con la idea de ciudad que se manejaba en el viejo mundo. Una ciudad mucho más abstracta. Esto podría aparecer en cualquier lugar. Básicamente era un modelo repetible en cualquier topografía. Es Mendoza, pero si vemos el plano de fundación de Córdoba, de Buenos Aires, de Caracas, nos vamos a encontrar con planos prácticamente iguales. La idea es que la ciudad se puede reproducir en cualquier lugar, como un espejo, se va reproduciendo, se va repitiendo la imagen. Y sin ninguna definición. Este es el plan de fundación de San Juan de la Frontera, 1562. Si se fijan, en los costados, incluso hay manzanas que están esbozadas, pero que no están terminadas. Esa idea de que la ciudad no tiene fin. Hay una característica que había tenido hasta ese momento, y todavía tenía la ciudad europea, sobre la cual supongo que Gustavo y Héctor habrán hablado, que tiene que ver con la idea de finitud. La ciudad estaba delimitada, y esa delimitación estaba expresada físicamente y de manera concreta por una muralla. Los españoles inauguran un concepto, una idea de ciudad en América, que es una ciudad sin límites. No solamente los hechos físicos en la ciudad concreta, sino desde su concepción, como se puede ver en un plano de fundación. Está concebida como una ciudad indefinida, determinada. Este esquemita nos muestra un poco cuál es esa idea. La idea de ciudad que se inaugura en América es la de una ciudad que nace en una plaza central y que va creciendo hacia la periferia, de manera indefinida, sin bordes. Y esta es una imagen que refleja un poco esa idea. Es una imagen, no se sabe muy bien de qué ciudad era, dice Ciudad de la Plata, no se sabría si era Sucre o la ciudad de Chuquisaca, pero es un gráfico que no es un plano fundacional, sino un plano que intenta mostrar, casi una representación pictórica, que intenta mostrar cómo era la ciudad en ese momento. Y es una ciudad, como vemos, absolutamente inacabada, sin bordes, que va creciendo. Lo que importa no es tanto la ciudad como objeto, sino el proceso. Y hay una cuestión que se introduce con esta ciudad y que vamos a ver, y ahora ya vamos a empezar a entrar realmente en el siglo que nos importa, que es el siglo XIX y principios del siglo XX. Que es una separación que caracteriza todo lo especulativo, que es entre lo real y lo postulado. Cuando hablamos de lo real, hablamos de lo concreto, de lo que tiene una manifestación física. Y cuando hablamos de lo postulado, hablamos de cómo imaginamos ese mismo hecho. Y hay una escisión que es típica de la ciudad especulativa en el siglo XIX. Estos son 3 dibujos, no técnicos, sino más bien artísticos, si se quieren, postales de la época, de la ciudad de California, de San Francisco, en California, en Estados Unidos, todos de mediados del siglo XIX. Los 3 dibujos son de 1849.
un grabado, un agua fuerte, y todos nos muestran cómo era la ciudad. Lo que vemos es un caserío disperso, ni siquiera vemos una ciudad, es apenas un esbozo de un futuro poblado. No sabemos cómo se va a desarrollar, sin ninguna referencia con respecto a cómo va a ser en el futuro. Obviamente es una ciudad que creció muchísimo, San Francisco es una de las grandes ciudades del mundo, pero en ese entonces, a mediados del siglo XIX, era esto. Básicamente era un caserío disperso, un área urbana, sobre una bahía. En el dibujo de la izquierda, en blanco y negro, no sé si se ve el cursor, se alcanzan a identificar como algunas calles, algún pequeño trazado que se dirige hacia la bahía, una idea de trazado, pero no mucho más. Esto no da idea de ciudad. Ahora, sin embargo, cuando vemos el plano del mismo año, cuando lo dibujaban en plano, la gente que estaba en San Francisco dibujaba así la ciudad. Hay un salto enorme, de una magnitud enorme, entre cómo se imagina la ciudad y lo que la ciudad es. Estos gráficos nos muestran lo que era la ciudad, cómo estaba concebida la ciudad. Esa escisión entre una ciudad postulada, en este caso por un plano técnico, y una ciudad real, es típica de la ciudad especulativa. Hace un rato hablaban de cómo pensamos la ciudad. Bueno, estaban bien encaminadas las observaciones que hicieron antes de arrancar, porque eso es algo fundamental que caracteriza lo especulativo. Un periodista, Albert Dean Richardson, también en 1867 publica un libro, se llama Beyond the Mississippi, más allá del Mississippi, desde el gran río hasta el gran océano, y es un libro de viajes, de estos libros de crónicas, de un periodista, en este caso, que recorre un país que se está desarrollando a una velocidad inédita, como era Estados Unidos, y que va registrando lo que va viendo. Y una de las cuestiones que registra Richardson es justamente esta idea de ciudades que empiezan a fundarse y cuyos planos describen una ciudad que en la realidad no existe. Y él muestra este par de imágenes en el libro en un momento de una ciudad inventada, que no existe, New Babylon le pone él, pero él ejemplifica una idea y algo que estaba viendo en todo el país. Dice, New Babylon en el plano, en la izquierda, y New Babylon en la realidad, en los hechos. Ese desfase entre lo postulado y lo real, que él va viendo como una característica del proceso de colonización de un país, en este caso Estados Unidos. Y se ve acá también esta distancia. Entonces, este par de imágenes son de Sacramento, en California, de 1849. La imagen del costado nos muestra cómo era la ciudad en ese momento. La imagen de la izquierda, perdón. La imagen del costado derecho nos muestra el plano oficial de la ciudad. Hasta parece casi una caricatura, un chiste. La imagen de la izquierda no es ni siquiera un remedo, una sombra de lo que es la imagen de la derecha. ¿Cuál es la ciudad real, por otro lado? La ciudad imaginada, ¿qué es más real? ¿Lo que concebimos o el mundo físico? O más que real, ¿qué es más importante? Bueno, yo diría, lo que define una ciudad especulativa es la imagen de la derecha, más que la imagen de la izquierda. Como decían antes, lo que define una ciudad especulativa es que lo que prevalece es lo que puede llegar a ocurrir, lo que va a ser la ciudad. Y en nuestras latitudes pasaba algo muy parecido, si contemplamos. Perdón, antes de seguir, corto. Si se nos corta la comunicación, volvemos a entrar al mismo link de Zoom. Esta es una acuarela de Lucien de Breyer, de 1858, de Rosario. Así se veía Rosario a mediados del siglo XIX. Se ve la barranca, algunos barquitos, algunas embarcaciones, y un caserío disperso, no muy distinto a lo que veíamos en las imágenes de San Francisco. Bueno, el plano del mismo año dibujaba la ciudad así, de Nicolás Grondona, en 1858. Hay, de nuevo, un salto conceptual, una diferencia entre la ciudad real y la ciudad que se postula. Lo mismo ocurría
casi 20 años después, en 1875, con esta litografía de Fleuty, de la Villa del Rosario. Ya vemos una ciudad un poco más desarrollada. Estamos viendo el edificio de la aduana, el antiguo edificio de la aduana, y estamos viendo acá en el medio la bajada Sargento Cabral, si la pueden identificar. Y esto que vemos aquí es el viejo edificio de la aduana. Esta litografía nos muestra cómo era la ciudad de Rosario en 1875. Este plano nos muestra el plano oficial de la ciudad. Nada que ver, hay una distancia de nuevo abismal entre lo que era la ciudad y cómo estaba concebida la ciudad. Incluso hasta el plano se permiten algunas fantasías que nunca existieron. Estas grandes manzanas que se ven a partir de la segunda ronda de bulevares, prácticamente, de la primera ronda. Sí, de la primera ronda. Nunca existieron. Hay plazas que están dibujadas en lo que parecería ser una ciudad consolidada que tampoco nunca existieron. Hay un grado de especulación acerca de lo que la ciudad puede ser, que muchas veces hasta prevalece sobre, en lo que se refiere al modo en que vemos la ciudad y en que entendemos la ciudad. Quien trabajó muy bien este tema, cuya lectura recomiendo, es un arquitecto que muchos conocen, o todos seguro, que es Rem Koolhaas. Rem Koolhaas, en su libro Delirious New York, Delirio de Nueva York, que pueden encontrarlo en internet con facilidad, y si no, cuando podamos salir del arresto domiciliario, encontraremos en la biblioteca de la facultad, cuenta una historia de cómo surge la ciudad de Manhattan, cómo surge la ciudad de Nueva York, cuyo epicentro es la isla de Manhattan. Ustedes saben que los que fundaron Manhattan fueron holandeses, se llamaba Nueva Ámsterdam, y compraron lo que es el sur de la isla de Manhattan, se lo compraron a unos indios que vivían ahí. Y ahí fundaron una nueva ciudad, que amurallaron, como vemos aquí. Aquí el norte está hacia la derecha, está acostado este plano de la época. Amurallaron, y la ciudad estaba rodeada por una muralla al norte y por los brazos del río Hudson al este, al oeste y al sur. Y ahí desarrollaron una ciudad que tenía más o menos este aspecto. Ahora, en los libros de la época se hacían libros con atlas de ciudades, colecciones de ciudades. Cuando se mostraba cómo era Manhattan, dice Koolhaas, mostraban esta imagen. O sea, no tiene nada que ver esta imagen con lo que la ciudad realmente era. Esto nos está mostrando cómo era la ciudad. Así se la representaba en los gráficos oficiales que andaban dando vuelta por el mundo en distintos libros que mostraban distintas ciudades del mundo. Koolhaas se agarra de esta idea, de esta distancia entre una ciudad dibujada y lo que era la ciudad en realidad, para decir, bueno, acá ya hay un programa que anticipa una nueva forma de entender la ciudad, una forma en la que lo mental, lo especulativo, prevalece por sobre la realidad. Es una ciudad que está pensada a futuro, a partir de la potencialidad de lo que las cosas pueden ser. Lo que importa es lo que puede ser, no lo que es. Esa es una característica propia de lo que se conoce como la filosofía del pragmatismo. No pragmatismo, acá confundimos pragmatismo con practicidad, no. El pragmatismo es una escuela filosófica según la cual los objetos no se definen simplemente por lo que son, sino también por lo que pueden llegar a ser, por su potencialidad. Y esta es una característica de toda ciudad especulativa, su naturaleza pragmática. Muchas veces lo que define la ciudad es la potencialidad, lo que puede llegar a ser. Y Koolhaas en su libro empieza a narrar cómo se construye la grilla de Manhattan, esta retícula con manzanas rectangulares, que se desarrolla hacia el norte. O sea, en 1811 los holandeses que vivían amontonados en el sur de la isla, ya tienen en claro que la ciudad está creciendo y que va a crecer mucho, entonces encargan un plan a unos técnicos para planificar el crecimiento futuro de la ciudad. Y lo que proponen los técnicos es una retícula de manzanas rectangulares hacia el norte de la muralla de la ciudad. Está acá marcada en negro.
que es cuando se demuele esa muralla, se hace una calle sobre el trazado de la muralla, y es lo que se conoce como Wall Street, la calle del muro. Hacia arriba lo que dice Kohlhaas, acá ya hay un programa, simplemente hay una grilla que se extiende sin ningún tipo de referencia, ignora totalmente las características de la topografía, como podemos ver en la imagen, hay accidentes topográficos, la grilla se concibe como una estructura totalmente abstracta, totalmente mental, y dice, dentro de esa grilla puede ocurrir todo. Ese es el programa de crecimiento de Manhattan, es esto. Lo único que tengo en claro y que es constante es la geometría inviolable de esa grilla. Pero adentro de cada una de esas manzanas puede ocurrir cualquier cosa. Ese es el programa de la isla de Manhattan y es el programa de lo especulativo. Es esto. Una rigidez muy fuerte en el plano y una libertad absoluta en lo que se refiere a los desarrollos tridimensionales. Y que están posibilitados también por la tecnología. Hay dos inventos del siglo XIX que hacen posible el desarrollo de esta libertad tridimensional que caracteriza a este tipo de ciudad especulativa en los países de un capitalismo consolidado y fuerte. Uno es el invento del freno hidráulico para el ascensor. No es que no hubiera ascensores a fines del siglo XIX, había ascensores, lo que pasa que eran muy inseguros, se usaban a lo mejor casi como montacargas, no como ascensores para personas. Hacia fines del siglo XIX, Elijah Otis inventa el freno hidráulico, que le da seguridad al ascensor y permite usar el ascensor y el elevador para personas. Entonces ya podemos empezar a concebir edificios de mayor altura, porque obviamente yo no puedo conseguir un rascacielos sin ascensores, nadie va a subir por las escaleras. Pero además, los edificios en altura se pueden empezar a lograr por el desarrollo también de la estructura en acero, que es lo que nos muestra la imagen de la izquierda, que permite crecer en altura. Antes los muros eran portantes en las construcciones previas. Esto seguramente lo han visto o lo están viendo en historia, en las asignaturas de historia de la arquitectura. Pero bueno, el acero lo que permite es construcciones más altas, más esbeltas, con una estructura portante que se independiza de los muros. Los muros pasan a ser una lámina protectora. Estos dos inventos hacen posible la invención de una nueva tipología, que es el rascacielos, y que va a dominar este tipo de paisajes, el de la típica ciudad especulativa americana. Y acá entra a jugar otra de las acepciones del concepto de especulación que ya habíamos anticipado, que es el mercantil, el de los negocios. ¿Cuál es el objetivo de esta ciudad? En el fondo, maximizar la renta del suelo. Voy unas imágenes atrás. Cuando los técnicos, los comisionados, como se los llamaba, que idearon el plan de expansión de la isla de Manhattan, proponen esta grilla, ellos mismos hablaban de que las manzanas, en sus memorias, dicen que las manzanas rectangulares son los loteos rectangulares son los más fáciles de vender, son los más fáciles de comercializar. Ya hay una idea de hacer negocios, que es fundante en este tipo de ciudad especulativa. O sea, la forma de parcelamiento del suelo y también el desarrollo de una tipología que me permite sacarle mucho rendimiento al suelo, van directamente ligados con esta idea. La especulación, no solamente como potencialidad, sino como potencialidad de hacer negocios, de generar beneficios económicos. Estamos hablando literalmente de especulación inmobiliaria como el principal motor de la construcción de esta ciudad. Y que se manifiesta también en lo estilístico, obviamente. Un edificio puede tener, a cualquier rascacielos se le puede adherir cualquier tipo de tratamiento ornamental. Lo especulativo tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo estético. Todo puede ocurrir. Kohlhaas incluso muestra esta imagen como paradigmática, ¿no? Esta imagen que está tomada de una caricatura de una revista de la época, que muestra adentro de un rascacielos, dice, podría ocurrir cualquier cosa. No solamente adentro de una manzana de Manhattan puede ocurrir cualquier cosa,
sino que adentro de los edificios que se construyen en la manzana se puede desarrollar cualquier programa. Esa es la esencia de lo especulativo, la potencialidad.